Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. En el día de hoy vamos a tratar el tema pecado según la Biblia. En el día de hoy vemos que la persona a todo le llama pecado y a veces lo que no es pecado decimos que es pecado. Pero ¿cómo nos damos nosotros cuenta de que algo realmente es pecado? Bueno, a nosotros Dios nos dejó la Sagrada Escritura, el manual del ser humano, el mapa que nos direcciona, el mapa que nos conduce a lo que es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es pecado según la Biblia? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver qué ella nos dice. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces vemos aquí qué es pecado. Pecado es todo lo que infringe o lo que rompe, lo que corrompe, lo que violenta la ley de Dios. Eso es pecado. O sea, todo lo que rompa la ley de Dios es pecado. Todo lo que violente los mandatos divinos es pecado. Entonces, hoy día vemos cómo las personas dicen, piensan, analizan lo que es pecado sin tener que, sin ir acorde a lo que es la sagrada divina voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día llamamos a lo bueno malo y a lo malo lo llamamos bueno. Hoy en día lo que no es pecado lo practicamos, pero lo que es pecado, mira cómo es el asunto. Lo que no es pecado decimos que es pecado, pero lo que es realmente como que no lo es. Entonces, toda infracción de la ley, toda rotura, todo quebrantamiento de la ley de Dios es pecado. Ahora, ¿cómo conocemos qué es la ley de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere? Debemos de ir a la Sagrada Escritura. Debemos de buscarlo en la Biblia. Y ahí nos daremos cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice que nosotros no debemos hacer. Entonces, cuando usted y yo violentamos, rompemos lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, pues entonces esto es pecado. Y vamos a la luz de la Biblia a tocar 1, 2, 3 o 4 puntos, tal vez que lo vemos frágil, pequeño, pero que para Dios es pecado. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17. Vamos a ver qué nos dice aquí la Sagrada Escritura. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. O sea, toda injusticia. ¿Qué usted entiende por injusticia? Bueno, la palabra justo es darle a cada cual según se merezca. O sea, cuando usted no obra conforme a lo que el otro se merece, es pecado. Cuando usted actúa de una forma justa, no es pecado. Y hoy en día, ¿cuánta gente hay actuando injustamente? Pero para ello no es pecado. Para ello pecado es que alguien robó, que alguien violó, porque son pecados visibles ante los ojos del ser humano. Pero la injusticia que ellos cometen, para ellos no lo es pecado. Puse a trabajar a alguien, pero no le pagué el dinero que él debía de cobrar. Eso es pecado. Le di por debajo del salario o del monto que quedamos acordados. Eso es pecado. O sea, todo acto de injusticia es pecado. Y otra cosita más que también nos dice la Biblia, que es pecado. Estuvimos viendo en el libro de Juan 5:17, pero también tenemos aquí Romanos
Romanos 14, 23. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver Romanos 14, versículo 23. ¿Qué dice ahí que pecado? Pero el que no está seguro de si debe o no debe comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. O sea, toda práctica dudosa es pecado. O sea, nosotros nos enfocamos muchas veces en ver la paja que tiene el otro y no vemos la viga de nosotros. No vemos lo que nosotros estamos haciendo. Y miren qué es pecado. Toda práctica dudosa, todo lo que no viene aprobada por la fe es pecado. O sea, que cuando yo hago algo dudando de eso, cometo pecado, conforme a lo que nos dice el libro de Romanos. Debemos de ir conociendo cada día y cada paso lo que es pecado y lo que no es pecado, para que usted y yo podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más es pecado? Según Santiago 4:17, el deber no cumplido. Porque allí Santiago 4:17 dice, y el que sabe lo bueno y no lo hace, también le es pecado. A ti, amigo, a ti que nos gusta, y a mí que nos gusta decir, él debió hacerlo así, pero tú y yo no lo hicimos. Saber lo bueno y no hacerlo también es pecado. Debemos de conocer bien lo que son las leyes y las normas que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Para qué? Para no seguir cometiendo pecado o añadiéndole más pecado a nuestra vida cuando podemos evitarlo. Porque saber lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ya. Y todos seremos juzgados delante de Dios. Usted de una forma, yo de otra. Pero vamos a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios también 14:21 acerca de lo que es pecado. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, peca el que menosprecia a su prójimo. O sea, todo menosprecio es pecado. ¿Y cuántas veces usted y yo menospreciamos al otro? Tal vez porque no es de mi coro, tal vez porque no es de mi raza, tal vez porque no es de mi color, tal vez porque económicamente no me suma y lo menosprecio. Entonces, según Proverbio, capítulo 14, verso 21, nos dice que el que menosprecia a su prójimo es pecado. ¿Y qué es el prójimo? Mi hermanito de la iglesia, mi hermanito de la fe. No, el prójimo es toda aquella persona creada por Dios. Aquello que tal vez tú lo tienes como tu enemigo, ese es tu prójimo. Y si lo menosprecio delante de Dios, estoy pecando. ¿Y cuántas leyes más tenemos por ahí que sabemos que son pecados? O que tal vez no las conocemos porque no hemos estudiado nuestro mapa, que es la Sagrada Escritura. Así que te invito a conocer más, a saber qué es pecado, para nosotros seguir viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Recuerda, todo lo que ya hemos mencionado, aparte de un sinnúmero de listas, entendemos que es pecado. Ahora bien, ¿traerá consecuencia el pecado a nuestra vida? En el próximo video estaremos viendo las consecuencias del pecado. Dios te bendiga.